¿Qué tal? Nosotros vamos a hablar sobre el proceso de apertura y globalización en la economía de la República Popular de China. El grupo está integrado por Edgar Martínez, Brandon Reyes, Stacy Somarribas y Cristian Ontiveros. Bueno, con respecto a las zonas económicas especiales, estas se dan en los años 70 bajo el comando de Deng Xiaoping. Esto con la intención de reactivar la economía de China. Se implementan en las ciudades más pobres, 3 se dan en Guangdong, 1 se da en Xiaoping. Y esto con la esperanza de traer la inversión extranjera directa. Las zonas económicas especiales es como las zonas francas, como se ven acá en Costa Rica, por decirlo así. Son zonas en las que las empresas extranjeras tienen beneficios sobre las otras. Deng Xiaoping las que implementa era menos impuestos, no pagaban impuestos incluso el primer año, y no pagaban impuestos hasta que ellas generaran ya ganancias, hasta que ya estuvieran generando ganancias, y hasta el tercer año que tenían que pagar impuestos, ellos pagaban el 50% respecto a lo que normalmente se pagaría. Esto impulsó la economía de China increíblemente. La pobreza pasó de 97% de pobreza general en China a 36%, se redujo masivamente. Logró alcanzar la inversión extranjera directa, logró incrementar el PIB per cápita también, y con eso se cumplen y incluso se exceden los objetivos que Deng Xiaoping había preparado para estas zonas económicas especiales. Incluso Guangdong hasta el día de hoy es una de las capitales de China como de industriales. Bueno, desde el 94 al 2001 se implementa lo que sería la última fase de la reforma económica de China hacia un modelo económico más moderno. Como sabemos, el éxito de China viene a sus ventajas geopolíticas, al estudio y a la buena implementación de esos estudios políticos aplicados a una reforma. Refiriéndose a las ventajas geopolíticas, nos referimos a lo que sería que el 20% de la población reside en China y tiene muchas zonas costeras. La primera reforma que se implementa es la de la agricultura. Esta reforma consiste en un nuevo modelo en entregarle a los agricultores tierra para que la trabajen, hagan sus cultivos y cumplan unas cuotas. Una vez cumplidas esas cuotas, se pueden dejar todos los frutos o todo lo que genere ese cultivo o ese fruto. Segundo, estaban en incentivar o darle más libertad a las empresas privadas y públicas, pymes de China, que antes las utilidades no se dejaban en la empresa. Entonces empiezan a dejar las utilidades extras en las empresas, se les da más libertad y ellos pueden ver a dónde redirigen o cómo se distribuyen esas utilidades. Y la última reforma que se da es la implementación de un sistema bancario. Antes de que se implementara esto, China nada más tenía un banco, era el Banco Popular. Debido a esto, para arreglar este problema, lo que hacen es que se implementan 3 bancos nuevos. Esos 3 bancos pronto darían seguros, créditos, préstamos, todo lo que normalmente da un banco, incluso moneda. A su tiempo se da la moneda externa. Y en 1997 se implementa bancos extranjeros. Sin embargo, esto último, los bancos extranjeros no pegan porque no se les permitía operar en moneda extranjera, solo en la moneda local. Y por parte de las empresas chinas no había interés en los préstamos de moneda local.
De hecho, para 1999, solo el 1.01% de los préstamos se dieron por un banco extranjero, por lo que faltaba libertad a los bancos extranjeros. Durante 27 años, Mao Zedong proyectó su ideología e imagen sobre China. Cuando murió en 1976, nadie en China ni en el mundo tenía una idea clara de qué iba a suceder o quién iba a tomar el poder. 5 meses después de la muerte de Mao, la inestabilidad en el país crecía y facciones nuevas surgían dentro del Partido Comunista Chino con hambre de poder. La pregunta ahora era, ¿quién tomaría ese poder? Y la respuesta fue Deng Xiaoping. El hombre había sorprendido a sus contemporáneos dentro del Partido Comunista, presentando ideas reformistas y abiertas que abandonaban el idealismo por el pragmatismo. Una política basada en el sentido común que buscaba elevar el nivel de vida de miles de personas era bastante atractivo para las masas. Y el hecho de que Deng Xiaoping había sobrevivido a los ataques y la inestabilidad política y la banda de los cuatro le dio un gran poder político. El estado de las industrias, después de la administración de Mao Zedong, se encontraba en una situación desventajosa y susceptible a los cambios rápidos y volatilidades en el mercado. Gracias a esto, el gobierno buscaría hacer autonomía a las distintas regiones del país con el objetivo de hacerlas más reactivas a los cambios del mercado. Los productos de estas regiones serían repartidos internamente y el resto podrían ser vendidos de manera externa o interna. Este experimento empezaría con la agricultura, un área donde China tenía un superávit de producción por la eliminación de la colectivización. Para el desarrollo de la industria, Deng decidió establecer incentivos para atraer inversión externa, empezando por los países considerados parte de la Gran China, Hong Kong y Taiwán, dos regiones con una gran cantidad de expatriados sedientos por invertir y apoyar a su patria. Gradualmente y cuidadosamente, esta apertura fue expandiéndose hacia poderes regionales como Japón, Corea del Sur y Singapur, finalizando con potencias económicas occidentales como la Unión Europea y Estados Unidos. Todos estos actores tenían algo en común: creían en la doctrina de la interdependencia, la idea que más apaciguaría a una China poderosa y fragmentaria, forzándola al orden mundial. La interdependencia y competencia que establece el desarrollo con el resto del mundo creó prosperidad nunca antes vista, y la pobreza de China pasó de un 97.5% en 1978 a un 78% en 1985, ya que las regiones tenían que competir entre ellas y con el exterior para exportar. China llegó a ser conocida en ese entonces como la gran fábrica del mundo. Sin embargo, la regionalización por sí sola no era suficientemente atractiva en los ojos del partido y del exterior, ya que el exterior quería más libertades y el partido quería más control. Por lo tanto, aparte de la regionalización, también se abrieron 4 zonas económicas con incentivos poderosos para la industria privada. Estas fueron en Xiamen, Shenyang, Yuhai y Shantou. Hallazgos importantes sobre la política de reforma económica y la apertura al exterior dirigida por Deng Xiaoping. Deng fue caracterizado como el arquitecto de las políticas de reforma económica y la apertura al exterior. También, estas reformas estaban caracterizadas por la ideología de los conceptos marxistas. La primera reforma surge en la agricultura en el periodo de 1978 a 1984. Esa es la etapa introductoria de esta fase. Después de 1984 a 1992 fue la etapa en la que se realizó ajustes a este sistema, en el que los mismos ajustes permitieron mayor inversión de recursos. También se estimuló nuevas empresas locales para reducir el desempleo rural. De 1993 a 1994 surgieron muchas situaciones negativas. Pese a esas situaciones, los agricultores tuvieron que emigrar al sector urbano en busca de nuevos empleos. Después se da la reforma
de apertura al exterior de 1980 a 1989. Se dan 4 características importantes en esta reforma, que es la apertura al exterior, que por primera vez China se abre al exterior mediante las zonas económicas. Después, la inversión extranjera. Y seguidamente se da un mercado secundario para la moneda extranjera, que fue en 1986 cuando China introdujo el mercado de la moneda extranjera. De este modo, los intereses de la reforma era abrir la economía y así impulsar el dinamismo de la región mediante el comercio, la inversión extranjera y estimular al sector urbano. Finalmente se da la reforma industrial y expansión económica de China, que ya cuando China experimentaba grandes crecimientos económicos, un PIB más estable, que se da de 1984 a 1993, con 4 importantes características. El proceso desregulador en la industria, debido a que las empresas estaban en manos del Estado, por lo que Deng pretendía reducir la participación del Estado. Después se volvió a abrir la bolsa de Shanghái, que pese a muchas circunstancias se había cerrado durante 40 años o más de 40 años, y Deng decidió volver a reabrirla. Después, la política de puertas abiertas, la cual tenía objetivos como atraer el capital extranjero para lograr financiar el proceso y así modernizar más el sector industrial, y por otro lado fomentar el crecimiento de las exportaciones de manufactura, y así mediante todas esas circunstancias positivas que ha pasado China, impulsar la entrada de divisas necesarias para lograr una estabilidad en su deuda externa. Y así es el proceso de las 4 reformas importantes por las que ha pasado China para mejorar su estabilidad económica y así impulsar el crecimiento económico y el dinamismo de su economía, y hoy es conocida como la segunda potencia mundial más grande del mundo. Podemos ver en el gráfico que desde 1991 al 95 China comenzó a crecer considerablemente su inversión extranjera debido a las zonas económicas y por muchas más situaciones mencionadas. Ya en 2001 los flujos y el stock de China eran considerablemente altos y ya China mantenía una estabilidad económica muy importante, por lo que ninguna de las demás naciones podía en duda sus exportaciones de este sector. China había intentado durante décadas abrir su economía sin perder el control estatal de sus empresas. Para la OMC, significa un nivel de intervencionismo gubernamental que no es acorde a sus lineamientos. Sin embargo, con el paso de los años, estas medidas se fueron flexibilizando, permitiendo el ingreso de algunos países considerados socialistas. La OMC solicitó a China el ajuste de los sectores más protegidos, en donde la injerencia del Estado era casi absoluta. Le pidió abrir sus mercados a mayor inversión privada y eliminar sus instituciones de planificación centralizada, alineándose a los estándares que siguen los demás países de la organización. La evolución desde 1976 hasta 2001 ha sido notoria. El ritmo de crecimiento es incomparable y el desempleo es muy bajo, alejándola cada vez más de una economía cerrada y acercándola a una economía de mercado. No todas las reformas han sido efectivas, ya que las empresas estatales son muy grandes y el sistema financiero sigue cerrado a la especulación occidental. Estos cambios en su política exterior permitieron al país ser considerado miembro de la organización. Su principal interés de ingresar a la OMC respondía a la necesidad de mantener el ritmo de crecimiento de los últimos años. Para muchos países miembros de la OMC, consideraban un riesgo que China ingresara a la organización, debido a que su mano de obra es vasta y barata, pudiendo acaparar la demanda mundial y reducir los beneficios para los otros miembros de la organización. Para el año 2001, China logra ingresar a la OMC, apoyada por Estados Unidos y el presidente en turno, Bill Clinton. Los estadounidenses ven una oportunidad en China para comerciar y aumentar sus exportaciones. Para este año, la población de China ascendía a más de 1.200 millones de personas, de las cuales muchas migraban a las zonas urbanas,
aumentando así su renta disponible y generando una demanda de productos de lujo. Las grandes empresas estadounidenses se apresuraron a instalar sedes en las ciudades más importantes, acercando así muchos productos que para los chinos eran considerados un símbolo de estatus. Ahora bien, ser miembro de la OMC no fue gratis. El país asiático hizo reducciones importantes en sus aranceles de importación. Se eliminaron los subsidios a la exportación y los contingentes se aumentaron, permitiendo así mayores importaciones de productos básicos, que nivelaría un poco la balanza con sus principales socios comerciales. A esto se suma la apertura en el sector industrial con la reducción o la eliminación de los aranceles de los productos tecnológicos, pero más importante, la apertura de los servicios de telecomunicaciones o financieros. Estos aspectos hicieron muy atractivo su adicción como miembro de la organización. Ingresar a esta organización trajo consigo una serie de requisitos, pero también muchos beneficios, como por ejemplo un asiento en la sala de votaciones de la OMC, que le permitía ser partícipe de las nuevas reformas comerciales, poder eliminar las restricciones cuantitativas de los otros países miembros para las exportaciones chinas y sobre todo la cláusula de nación más favorecida, que eliminaba la necesidad de ser votado cada año para permanecer en la organización. China es un país que tiene una capacidad impresionante para exportar productos baratos. Es por esto que algunos países solicitaron una cláusula de salvaguarda para evitar las distorsiones de mercado que podía ocasionar la avalancha de importaciones hacia sus países. Sin embargo, se establecieron fechas límite para estas medidas a fin de impedir que se discriminara a China. Pero bueno, la apertura comercial acercó a las naciones miembro con China, mejorando entre ambos sus relaciones y permitiendo el ingreso de grandes cantidades de efectivo. China es capaz de absorber gran cantidad de las exportaciones del resto del mundo, lo que generó dinamismo en el comercio internacional, aumentando los beneficios para todos los involucrados, y esto era una gran oportunidad para la región, ya que cerca del 30% del comercio mundial pasa a través del mar de China, y muchos de los productos que se exportan requieren de materias primas que se importan de los países cercanos, a fin de reducir costos y aumentar las ganancias. De esta forma, y de manera recíproca, al China cumplir con las restricciones de antidumping, antisubsidios y salvaguarda, muchos países eliminaron los aranceles de las importaciones chinas, que si bien distorsionaron por un momento los mercados, con el tiempo estabilizaron la demanda y hicieron más efectivos y competitivos los mercados, reduciendo los costos y los tiempos de producción, que a final de cuentas beneficiaron a todos los consumidores del mundo. Como conclusión, las medidas aplicadas por Deng Xiaoping fueron exitosas en su mayoría, permitieron el desarrollo del sector agrícola